Bienvenida a Vivir Encarnada, un espacio para traer la espiritualidad a la vida cotidiana, integrando la canalización, los registros akáshicos y la conciencia espiritual en lo que vivís todos los días. Soy Flor y en cada episodio te acompaño a bajar el cielo a la tierra, para que tu espiritualidad deje de ser algo separado y empiece a vivirse en cada decisión, vínculo y experiencia. Bienvenido, bienvenida a este episodio número 5 de Vivir Encarnada. Me encanta que sigas acá y hoy traigo un tema que me apasiona muchísimo, incluso tengo un taller completo acerca de este tema y del que se habla mucho también en espiritualidad, que tiene que ver con la misión de vida y con el propósito de vida. Y te cuento que cuando yo canalicé el taller que tengo sobre misión y propósito de vida, una de las primeras cosas que me aclararon los guías es que estas dos palabras no son sinónimos. Muchas veces las usamos indistintamente. Y lo que los guías me explicaban es que el propósito de vida tiene que ver con lo que todos venimos a hacer a esta encarnación. Es algo que tenemos todos en común. Y el propósito es ser felices, el propósito es divertirnos, el propósito es aprender, evolucionar. Y todo esto lo venimos a hacer sin importar qué es lo que hacemos, cuál es nuestra función en esta encarnación. Porque de eso se trata más la misión de vida. El propósito es que todo lo que hagamos, lo hagamos desde el disfrute, desde la coherencia, desde sentir que estamos haciendo lo que hacemos para evolucionar realmente, para ser mejores personas, para ir cada vez regresando más hacia la luz, hacia el amor incondicional. En cambio, la misión de vida tiene más que ver con aquellas cosas o servicios que vinimos a aportar a la humanidad. Sí, con esa función, vamos a decir, que tenemos en cada una de las encarnaciones. A veces incluso tenemos misiones que van más allá de una sola encarnación. Entonces, ¿por qué digo primero que pueden ser aquellas más de una cosa o servicio? Y esto es importante aclararlo porque generalmente cuando hay consultantes que llegan a registros akáshicos, la gran mayoría quiere saber sobre su misión de vida. Y lo que me preguntan es, ¿cuál es mi misión? Como si la misión de vida fuese solamente una. Y en realidad esto es lo que siempre aclaran los guías. No existe solamente una misión de vida, existen múltiples. Porque generalmente, cuando alguien pregunta sobre su misión pensando que es una misión en particular, es porque piensa que hay algo que tiene que hacer, hay algo a lo que tiene que dedicarse. Entonces la misión de vida muchas veces se termina confundiendo con qué es lo que vengo a hacer, como si fuese un trabajo en particular o una herramienta en particular o un servicio en particular. Pero no es exactamente lo que significa misión de vida. La misión o las misiones son aquellas funciones, aquellas energías que venimos a bajar a la tierra a través de diferentes herramientas, a través de diferentes trabajos. Y les voy a dar un ejemplo concreto. En mi caso, por ejemplo, los guías enseguida que empecé a canalizar y empecé a preguntar sobre mi misión de vida, me mostraban que una de mis misiones era ayudar a la mayor cantidad de almas posible a conectar con sus guías espirituales. Yo había tenido un despertar bastante acelerado de conciencia en el que enseguida empecé a canalizar arcángeles y a otros seres de luz. Y esto transformó
la forma en que yo veo la vida, en la que vivía mi vida. Y esto fue por una razón, porque parte de mi misión es que cada uno pueda despertar de esa ensoñación, de esa Matrix, como quieran llamarlo, y poder empezar a vivir una vida más responsable, y responsable quiero decir, más alineada con esa responsabilidad interna de saber que somos creadores de nuestra realidad. Enseguida mi alma sintió ese deseo de, yo transformé mi vida, encontré esta magia y quiero que todos hagan lo mismo. Y ese es el deseo del alma, porque parte de mi misión es que todos puedan escuchar a sus guías espirituales, a sus seres de luz, que puedan escuchar su propio maestro interno. Pero esta no es mi única misión de vida. Mi misión de vida también tiene que ver con traer almas a este plano dimensional. Yo en este plano dimensional, en esta encarnación, tengo 4 hijos y parte de mi misión, una de mis misiones más importantes en esta encarnación, fue ser precisamente un portal para que ellos puedan encarnar en esta materia y traigan lo que cada uno tiene que traer y tiene que aportar a la humanidad. Entonces, muchas veces pensamos que la misión de vida tiene que ser algo grandioso, enorme, grandilocuente. Y no es tan así. En la realidad, las misiones de vida se ven bastante diferentes de lo que pensamos que se tendrían que ver. Porque decimos, ay, bueno, pero a mí no me cuesta nada ser mamá, me encanta. O sea, no pienso que eso es una misión. Y es enorme como misión. No solamente para traer almas a este plano, con lo que eso conlleva, sino que también tiene que ver con acompañar el proceso, con iluminar su camino. En mi caso, mis hijos eligieron que yo sea así, que tuviera mi despertar espiritual. Esto lo pactamos en un contrato de vida antes de encarnar, en la 4ª dimensión. Entonces, ellos eligieron una madre consciente, porque lo necesitaban para tener una infancia en la que se hagan conscientes muchas de las cosas que van a necesitar más adelante cuando crezcan. Validación, lo que sea que necesiten. Entonces hay muchas misiones de vida. No es una sola. Sí puede haber una más abarcativa, ¿no? Como, bueno, conectar a las almas, ayudar a las almas en el proceso de despertar, sería, en mi caso, ¿no? Pero también últimamente lo que está sucediendo, y por eso estoy haciendo este podcast, es que esa misión de vida, o una de las misiones como esta, va transformándose. No es siempre igual. Entonces, por ejemplo, en mi caso, últimamente, los guías me decían, sí, pero más allá de ayudar a las almas a conectar con su yo superior y con sus guías y a canalizar, también mi alma empezó a sentir esa necesidad de bajar la espiritualidad a lo cotidiano. Porque en mis prácticas, con la experiencia, pude percibir que había una distinción muy fuerte entre lo que se practica como espiritualidad y lo que uno hace en su día a día. Entonces, ¿de qué sirve, pensé, que uno sea espiritual y tenga todos estos talleres y todas estas herramientas y pueda conectar con sus guías y entonces Arcángel Miguel le mande un mensaje hermoso de decir, sí, sos creadora de tu propia realidad, pero después la persona cierra sus registros akáshicos y vuelve a su vida diaria y no la pasa bien? Porque no puede aplicar todo eso o bajarlo a la tierra, bajarlo a lo simple, a lo cotidiano.
Yo considero que eso verdaderamente es bajar el cielo a la tierra. Es crear un mundo mejor, pero lo creamos acá. No solamente conectando con nuestros guías. Es aplicando eso que nos dicen los guías a la materia, a lo común, a lo diario. Y por eso este podcast de Vivir Encarnada. A mí me gusta decir que esto es espiritualidad aplicada, ¿no? Porque tiene que ser práctico. Tengo que poder llevar todos estos conocimientos y estas herramientas a mi vida cotidiana. Entonces, esa es una parte diferente, quizás una fase diferente de esa misión de vida, porque se va transformando a medida que nosotros vamos transformándonos también. Y otra cosa que sucede con la misión de vida, como les decía, es que muchas veces se relaciona directamente con un trabajo o con una herramienta. Por ejemplo, en mi caso, mi misión de vida no tiene que ver con los registros akáshicos. Esa es la herramienta que con mi libre albedrío elegí como medio para llegar a esa conexión con los guías, con los planos superiores. Por eso también me apasiona el tarot evolutivo. Pero estas son herramientas, no es la misión de vida. Son herramientas que elijo. Y acá viene la importancia de grabar este episodio, porque no es solamente que quiero hablarles de la misión y el propósito de vida en general. Yo les decía que quiero aplicarlo a la materia. Y una de las cosas que vi y que me parece que representan un poco la trampa de lo espiritual es que muchas personas creen que si despiertan, si tienen ese despertar de conciencia, si se dan cuenta de que hay algo más, de que existe algo más, muchas veces a través de crisis, ¿no? Despertamos a toda esta información y nos empieza a apasionar esto de las diferentes herramientas como los registros o el tarot o la astrología o todos estos temas o las constelaciones familiares, la biodecodificación. Pero muchas personas creen que si tienen ese despertar de conciencia, tienen que necesariamente dedicarse a la espiritualidad, a hacer algo espiritual, o de alguna manera no estarían cumpliendo con su contrato de vida o contrato álmico. Porque, ya no puedo volver a la tercera dimensión, porque soy espiritual. Entonces, esto me parece que es una trampa, porque puede llevar a la persona a sentirse que si no elige una de estas herramientas espirituales, está fallando de alguna manera. Y esto es completamente falso, porque la espiritualidad no es un rubro, no es una profesión, es una forma de habitar la vida. ¿Qué significa espiritualidad? Ser espiritual es ser espíritu encarnado en este plano de dimensión. ¿Y para qué encarnamos? Para traer la luz, para traer el espíritu a todo lo que hacemos. Entonces, ser espiritual es tener cada vez más conciencia, hacernos consciente de todo en todo momento. Espiritual no es hacer registros akáshicos. Espiritual no es hablar de la fuente y del multiverso y del omniverso. Eso sí, es léxico que se usa generalmente en espiritualidad. Es hablar del yo superior, es canalizar. Pero no significa que tenga que ser mi profesión. Yo puedo tener una profesión, y ahora les voy a dar un ejemplo maravilloso, pero yo puedo tener un trabajo hasta casi superficial, vamos a decir, pero puedo traer mucha conciencia, puedo iluminar esos procesos. Porque no es tanto qué hago, sino el cómo lo hago. Y ahí está la clave de entender qué es lo espiritual. Traer conciencia a lo que hacemos es dejar de vivir en automático, dormidos,
y elegir conscientemente qué habitar. Y esto puede ser en cualquier rubro, en cualquier profesión. Siendo un portero de un edificio, no tengo que ser un maestro en registros akáshicos. Ese portero del edificio puede elegir, por ejemplo, tener conversaciones muy profundas, saludar, validar todos los días a las personas del edificio y con eso transformarles su energía, su vibración. Y les quiero traer este ejemplo que es el que me inspiró a hacer este podcast, para que vean que la espiritualidad no tiene que ser diferente de nuestra vida, porque si no se torna como un hobby, un pasatiempo, algo que está de moda, pero no se vuelve algo verdadero que nos ayude. No hay distinción. Vivimos en un mundo que nos resultaba muy dual todo el tiempo, algo bueno, algo malo, algo justo, algo injusto. Y entonces segregábamos mucho, sentimos esa separación con la fuente. Y entonces tendemos a separar en esta realidad. Entonces espiritualidad es una cosa y la vida cotidiana es otra. La vida laica, vamos a decir, es otra. Y no hay distinción. La espiritualidad tiene que ser una forma de habitar tu vida, de vivirla, traer conciencia todo el tiempo. ¿Y qué significa traer conciencia todo el tiempo? Esto que estoy habitando, todas las situaciones que me están pasando, cuestionar, traer conciencia, pensarlo desde un lugar diferente. ¿Para qué me puede servir? ¿Cuál es el aprendizaje? Entender que tenemos un contrato de vida que firmamos antes de encarnar, que son muchos contratos, digamos, no es uno solo, porque tenemos libre albedrío y podemos elegir qué línea de tiempo habitar. Pero dentro de esos contratos, elegimos ciertas experiencias claves en nuestra vida. Entonces, somos los creadores de esa realidad que puede elegir las líneas de tiempo. Y cuando estamos conscientes de eso, de que creamos todo lo que habitamos, podemos traer conciencia a todo lo que nos pase, incluso alguna crisis, alguna situación que nos incomode. Y pensar, bueno, si yo creé esto, por algo lo tengo que haber creado, no para sufrir. Alguna razón de ser tiene que tener. Eso ya es traer conciencia. Y no tiene que ver con qué es lo que haga. Y yo les decía que la espiritualidad tiene que ser algo que se viva o si no es algo que está de moda. Y quiero hablar de la moda para ejemplificar esto. Les decía que hay algo que me inspiró a crear este podcast y es que precisamente escuché un episodio de otro podcast que me encanta y se lo súper recomiendo, que es el podcast de Mel Robbins. Y Mel Robbins entrevista, se llama The Mel Robbins Podcast, para el que quiera me pueden consultar también y les puedo mandar el link. Y en esta entrevista de Mel Robbins, ella entrevista a Erin Walsh. Erin Walsh es la que se conoce como la estilista de las celebridades. Ella es estilista, les dice cómo vestirse, cómo sería el estilo de atuendos que pueden usar a las diferentes celebridades, por ejemplo, cuando tienen que ir a la alfombra roja. Y esto tiene mucho que ver con la moda, ¿no? Y uno puede pensar que la moda es algo casi superficial. Bueno, no, y dedicarse a la ropa, a la moda, porque eso sería espiritual. Y me encantaría que puedan escuchar ese episodio, porque es maravilloso escuchar a Erin Walsh. Y ya el vocabulario que ella utiliza es absolutamente espiritual. Ella habla del alma, de la ropa, cómo la ropa puede hacernos sentir diferentes, ser diferentes versiones de nosotros mismos, eligiendo conscientemente lo que ponemos en nuestro cuerpo, incluso los atuendos, la ropa.
Ella habla de las diferentes telas, de los diferentes colores. Pero sobre todo en este podcast, ella hace una pregunta que dice que todos nos tenemos que hacer a la hora de elegir qué nos vamos a poner, cómo nos vamos a vestir en un día. Ella dice que tenemos que abrir el armario y preguntarnos ¿cómo me quiero sentir hoy? Y me parece que esta pregunta es súper poderosa. Fíjense qué espiritual que es esto, porque jamás creo que de todos los que están acá, no creo que nadie de los que me están escuchando se haya puesto a pensar antes de vestirse, se haya hecho esta pregunta alguna vez. ¿Cómo me quiero sentir? Generalmente pensamos en otros cuando nos vestimos, ¿no? Bueno, me voy a vestir, tengo esta entrevista de trabajo, entonces voy a quedar bien, me van a ver bien si me llevo este trajecito y bueno, esto me aprieta un poquito acá, entonces me voy a poner esta otra cosa y esto es medio llamativo, entonces siempre pensando como en un otro. Y fíjense que esto es muy espiritual, porque en la espiritualidad, desde cuando, por ejemplo, vamos a una sesión de registros akáshicos, los guías espirituales siempre nos bajan esta información, ¿no? Que en realidad no tenemos que mirar tanto hacia afuera, tenemos que mirar hacia adentro. Y esto también es súper espiritual desde esta perspectiva, porque si nosotros nos preguntamos ¿cómo quiero sentirme hoy? Entonces estoy poniendo el foco en mí, en mi sentir. No me voy a vestir para otros. No voy a poner mi poder afuera. Voy a poner mi poder en mí. En cuestionarme cómo me siento. En escuchar mi sentir, que es muy espiritual. Entonces, cuando yo les decía que la espiritualidad es traer conciencia a lo que hago, esto puede ser traer conciencia a cómo me visto, a qué me pongo, a qué pongo en mi cuerpo. Porque todos creo que nos vestimos bastante en inconsciencia hasta ahora, dormidos automáticamente. Bueno, tengo esto es lo que me gusta, esto es lo que más o menos lo tengo bien, sin agujeritos, y entonces me lo pongo, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo cambiaría nuestra energía, nuestra vibración, si ponemos intención y conciencia en ese acto que parece superficial, cambiarnos, pero que nos transforma completamente? Ella lo vio una y otra vez. Y un ejemplo que da en el podcast, en este episodio que me encantó, ella dice que considera que el armario, donde tenemos la ropa, es el reflejo del alma. ¿Y por qué el reflejo del alma? Porque cuando vemos la ropa colgada, generalmente muchos de nosotros tenemos diferentes atuendos, diferente ropa que tenemos desde hace muchísimo tiempo y que nos conecta con memorias de hace tiempo, con personajes que fuimos. Y así lo describe ella, ¿no? Y me pasó a mí escuchando, que digo, claro, a mí es cierto que muchas de las prendas que tengo me recuerdan a cuando estaba embarazada, de los muchos embarazos que tuve. Entonces muchas veces incluso no queremos soltar prendas porque nos recuerdan a alguien que éramos. Ahora estoy más gordita y no me entra ese traje hermoso que usaba cuando iba a enseñar inglés a las empresas y tenía otro, estaba súper delgadita y era otro personaje que era. Entonces ahí mismo, cuando vemos estos personajes, ella decía que era muy importante soltar esos personajes, soltar los personajes que ya no queremos ser. Entonces poder ir prenda por prenda para ver qué nos hace sentido, qué ya no, qué personaje ya no queremos ser. Y esto es algo que todos los días nos invitan a hacer los guías, a poder cuestionar, a poder analizar, a poder autoconocernos para saber cuáles son esos personajes que ya no somos y que seguimos sosteniendo por algún recuerdo, por alguna fantasía o por no atrevernos
a soltar. Entonces fíjense que acá soltar la ropa, regalarla, donarla o lo que sea, deja de ser algo superficial para ser algo profundamente transformador. Y esta persona, Erin Walsh, profundamente espiritual, la escuchan 10 minutos y es una belleza cómo trae conciencia al simple acto de vestirse por la mañana. Con esto quiero mostrarles que las misiones de vida, traer la espiritualidad a lo que hago, no tiene que ser dedicarme a algo espiritual. Podemos traer la espiritualidad, que sería la conciencia, a absolutamente todo lo que hacemos. Y me parece súper importante aclarar esto, porque muchas de las personas que llegan a consulta de registros akáshicos se sienten frustradas porque dicen, ay, pero yo ahora estoy haciendo espiritual, me encanta este mundo, me encanta saber de los guías, me encanta canalizar, pero no sé, sigo trabajando en un banco. Y hay como esta visión, idea en la espiritualidad, de que si estamos en un trabajo 3D, tenemos que irnos, tenemos que hacer algo diferente, más trascendental, más... Y no es necesariamente así, porque en registros me pasó muchas veces, esto va a depender, por supuesto, de cada plan álmico, de cada persona en particular, eso se puede ver en registros, pero me pasó en muchísimos casos que la persona aún tenía una función dentro de ese lugar donde estaba. Muchas traían mucho amor incondicional, traían un cambio de vibración en ese ambiente que era necesario, tenían una función. Si estás en el lugar donde estás, todo es perfecto. No significa que en algún momento no sientas la necesidad de dedicarte a otra cosa, de hacer algo más. Sí. Eso generalmente lo sentimos. Pero está esta concepción de que todos los seres espirituales tienen que ser emprendedores y la realidad es que vamos en esa dirección como humanidad, porque cada uno tiene que tener su poder de decidir cada parte, su autonomía. Pero no es de un momento para el otro. Eso no significa que tengo que renunciar hoy a este trabajo y sentirme mal y sentirme que no sé qué es lo que voy a hacer. Tiene que ver con diferentes fases del proceso evolutivo. Entonces, si estás en esa situación, simplemente sentí. Sentí si te sentís expandida, si te sentís contraída. ¿Y qué es lo que podés hacer? ¿Cuál será la función que todavía tenés en el lugar donde estás? Sin exigirte cambiar ya mismo. Entonces, ser espirituales significa que somos espíritu viviendo experiencias en la tierra, no solamente en un área, en un rubro, porque la verdadera espiritualidad no nos saca de la vida cotidiana, nos devuelve a la vida. Llevamos eso que somos a cómo hacemos algo, no qué es lo que hacemos, a cómo caminamos, cómo hablamos, cómo nos vestimos, cómo trabajamos, cómo nos tratamos y cómo tratamos a los demás. Así que bueno, la idea es que podamos reflexionar acerca de esto. Con este ejemplo que les mostraba, la moda, algo que puede parecer superficial, es profundamente espiritual y trascendental. La misión no depende del formato, depende de la conciencia, de la intención y de la presencia. Esto es espiritualidad aplicada, no es idealizada. Así que te invito a pensar, quizás no tenés que buscar más tu propósito o tu misión de vida. Quizás tenés que empezar a habitarla en lo más simple, en lo más humano, en lo más cotidiano. Espero que sirva y nos vemos en el próximo episodio.
Si este episodio resonó con vos, te invito a seguirme en mis redes y a conocer mis espacios de acompañamiento, registros akáshicos y membresía. Gracias por estar acá y por elegir vivir tu espiritualidad encarnada.